Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo, un espacio para reflexionar juntos sobre cómo vivir nuestra fe cristiana en medio de un mundo que muchas veces no entiende, no valora y no recompensa lo correcto. Hoy quiero hablarle al corazón cansado, a los que siguen intentando hacer el bien aunque a veces parezca que no vale la pena. Vamos a la palabra de Dios porque ahí encontraremos descanso, dirección y esperanza real. La lectura de hoy dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La carta de los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, una de sus cartas más tempranas. No fue escrita a una sola iglesia, sino a varias congregaciones en la región de Galicia, formadas mayormente por creyentes gentiles. El problema de fondo era serio. Algunos maestros estaban enseñando que la fe en Cristo no era suficiente, que había que añadir obras de la ley para ser aceptados por Dios. Esto estaba generando confusión, cansancio espiritual y frustración en los creyentes. Muchos de ellos estaban intentando vivir la fe cristiana en medio de presiones religiosas, conflictos internos, expectativas que parecían imposibles de cumplir y una sensación constante de que hacer lo correcto no estaba dando frutos. Pablo escribía una carta con un tono firme pero pastoral. No es una carta fría, es una carta cargada de urgencia y amor. En el capítulo 6, ya al final, Pablo no está discutiendo doctrina abstracta, está hablando a creyentes cansados. Gálatas 6, capítulo 9, nace en este contexto. Personas fieles pero agotadas, personas que hacían el bien y aún así sufrían, personas que empezaban a preguntarse en silencio: ¿vale la pena seguir así? Este versículo no es un regaño, al contrario, es un abrazo. Vamos a recorrer este versículo como si fuera un diálogo con el alma, porque cada frase responde a una reacción humana distinta. Número 1. No nos cansemos. Aquí Pablo no niega el cansancio. No dice no se cansen, dice no nos cansemos. El cansancio es real. Cansa hacer lo correcto cuando nadie lo reconoce. Cansa obedecer cuando otros avanzan tomando atajos. Cansa ser íntegro en un sistema que premia lo contrario. Entendemos que el creyente sigue viviendo en un mundo caído. La salvación no elimina la fatiga emocional. Pablo reconoce que la fe no nos hace de hierro, nos hace dependientes de la gracia. Esta frase habla al corazón que dice: ya no tengo fuerzas como antes. Número 2. De hacer el bien. Pablo no está hablando solo de buenas intenciones, sino de acciones concretas. Servir, amar, perdonar, trabajar con integridad, obedecer a Dios cuando es incómodo. Hacer el bien muchas veces implica callar cuando podríamos vengarnos, seguir siendo honestos cuando otros mienten, servir cuando no hay aplausos. Aquí, el bien no es definido por resultados visibles, sino por fidelidad a Dios. Afirmamos que las buenas obras no nos salvan, pero sí son el fruto natural de una fe viva. Esta frase responde al corazón que piensa: ¿y si dejo de intentarlo? Número 3. Porque a su debido tiempo. Este es uno de los choques más fuertes con nuestra cultura. Nosotros queremos ahora. Dios trabaja con procesos. El debido tiempo no es cuando yo quiero, es cuando Dios sabe que es mejor. Aquí vemos la soberanía de Dios. Él no está apurado, ni distraído, ni indiferente. Él ve el cuadro completo, incluso cuando nosotros solo vemos pérdida. Esta frase habla al corazón impaciente que dice: ¿hasta cuándo, Señor? Número 4. Cosecharemos. La cosecha es una promesa, no una posibilidad. Pablo no dice tal vez, dice cosecharemos, pero la cosecha no siempre llega en forma que esperamos. A veces es paz interior, a veces es carácter formado, a veces es una puerta que se abre después y a veces es eterna, no inmediata. Desde nuestra esperanza creemos que nada hecho para el Señor es en vano, aunque no lo veamos ahora. Esta frase habla al corazón desanimado que dice: parece que nada cambia. Número 5. Si no nos damos por vencidos. Aquí está la condición humana. Rendirse es una opción real. Pablo sabe que algunos están a punto de soltar todo.
No darse por vencidos no significa sonreír siempre, sino seguir caminando aún con lágrimas. Esta frase responde al corazón agotado que susurra: ya no puedo más. Hasta aquí hemos visto lo que este versículo nos dice y el contexto en el que fue escrito. Pero la palabra de Dios no fue dada solo para ser entendida, sino para ser vivida. Gálatas capítulo 6 versículo 9 cobra sentido cuando lo llevamos a los espacios reales de nuestra vida, el trabajo, a nuestras relaciones y a nuestra fe personal. Porque ahí es donde el cansancio se vuelve más fuerte y donde hacer lo correcto parece más difícil. Veamos ahora cómo este mensaje se aplica de manera práctica a nuestro día a día. Número 1. En el trabajo, cuando tu esfuerzo no es valorado. Quizás haces tu trabajo con excelencia, llegas a tiempo, cumples, das más de lo que te piden, pero cuando llega el momento del reconocimiento, el crédito se lo lleva alguien más. Tal vez tu jefe toma decisiones que te parecen injustas o poco claras, y eso va desgastando el ánimo. Empiezas a preguntarte si vale la pena seguir esforzándote de esa manera o si deberías bajar el nivel, hacer solo lo mínimo y protegerte emocionalmente. Cumplir con principios cristianos en el trabajo muchas veces parece jugar en desventaja. Ser honesto cuando otros mienten, trabajar con integridad cuando otros buscan atajos, callar cuando podrías quejarte o reclamar. Todo eso cansa, especialmente cuando no hay una recompensa visible. Pero este pasaje nos recuerda algo fundamental. Nuestro verdadero jefe es el Señor. No trabajamos solo para una empresa, para una persona o para un sistema humano. Trabajamos delante de Dios y Él ve lo que otros pasan por alto. La fidelidad que hoy parece invisible no está perdida, está siendo registrada por Dios. Seguir haciendo el bien no es ser ingenuo ni débil, es una decisión de fe. Es confiar en que Dios honra la integridad no siempre de inmediato, no siempre como esperamos, pero siempre a su manera y sobre todo a su tiempo. Y aun cuando el entorno no cambie, Dios usa esa fidelidad para formar carácter, fortalecer la fe y preparar algo que hoy todavía no alcanzamos a ver. Número 2. En las relaciones, cuando amar duele. Puede ser que estés dando más de lo que recibes, que seas tú quien busca la paz, quien perdona, quien vuelve a intentar, aun cuando del otro lado no siempre hay arrepentimiento, cambio o gratitud. Amar así desgasta, cansa emocionalmente y si no tenemos cuidado empieza a endurecer el corazón. Hay relaciones familiares, amistades, incluso dentro de la iglesia, donde seguir haciendo el bien parece injusto. Te preguntas, ¿por qué eres tú quien siempre cede, quien atiende, quien sirve? Y en medio de ese cansancio surge la tentación de cerrar el corazón para no volver a ser herido. Gálatas capítulo 6 versículo 9 no nos llama a negar el dolor, pero sí a cuidar el corazón. No nos invita a seguir amando porque los demás lo merezcan, sino porque Dios está obrando en nosotros. Cada acto de amor, aun cuando no es correspondido, es una semilla que Dios usa para formar carácter, paciencia y humildad. Amar de esta manera duele, pero también sana. Sana porque nos libera del rencor, del deseo de devolver el mal y de vivir atados a lo que otros hacen o dejan de hacer. Cuando seguimos haciendo el bien en medio del dolor, confiamos en que Dios se encarga de lo que nosotros no podemos cambiar y nos da la gracia para amar sin perder el corazón. Número 3. En la fe personal, cuando obedecer cansa. Hay momentos en los que la vida espiritual se siente pesada. Orar deja de ser algo espontáneo y se convierte en un esfuerzo. Leer la Biblia parece rutinario y congregarse ya no se vive con el mismo gozo de antes, sino como una disciplina que cuesta. En estos tiempos uno empieza a preguntarse si algo anda mal, si la fe se está apagando o si Dios está lejos. Este versículo nos recuerda que la fe también tiene temporadas. No todos los días se siente igual. Y eso no significa que Dios se haya ido ni que nuestra fe haya fracasado. Dios no nos mide por la intensidad de nuestras emociones, sino por la perseverancia del corazón. Permanecer aun cuando no nos sentimos entusiasmados también es obediencia.
Seguir adelante en esos momentos es un acto de fe silenciosa. Es levantarse y orar, aunque no haya palabras, abrir la Biblia aunque parezca seca, congregarse aunque el ánimo sea bajo. Y en ese seguir constante, Dios está obrando más de lo que podemos percibir. A veces, la mayor madurez espiritual no se forma en momentos de euforia, sino en la constancia humilde de quien decide no rendirse aún cuando obedecer cansa. Quizás hoy estás cansado, no cansado de Dios, sino de luchar, no cansado de la fe, sino de la injusticia, de dar lo mejor y no ver frutos, de hacer lo correcto y sentir que nadie lo nota. Y Dios lo sabe. Este versículo no fue escrito para empujarte más fuerte, sino para sostenerte cuando las fuerzas ya no alcanzan. No te exige que corras, te invita a permanecer. No te pide que sonrías, te recuerda que Él ya está trabajando, aun cuando tú no lo ves. Hacer lo correcto sí vale la pena, incluso cuando parece inútil. Cada acto de fidelidad, cada decisión tomada con integridad, cada vez que eliges obedecer en silencio, es una semilla sembrada en tierra que Dios cuida. Puede que hoy esa tierra se vea oscura, fría o sin señales de vida, pero Dios jamás olvida dónde están sembradas esas semillas. Tal vez no veas la cosecha hoy, tal vez ni siquiera mañana, tal vez ni siquiera en la forma que imaginaste, pero puedes descansar en esto. Dios es fiel. Él no es injusto para olvidar tu trabajo ni el amor que has mostrado a su nombre. Tu perseverancia no es en vano. Tu esfuerzo no está perdido. Tu fidelidad tiene sentido, aunque ahora no lo parezca. Así que sigue firme, sigue caminando aún con cansancio. Sigue haciendo el bien aún en silencio, porque el Señor a su debido tiempo hará florecer lo que hoy parece invisible. Y cuando ese tiempo llegue, entenderás que cada paso valió la pena. Señor, venimos delante de ti tal como estamos, con cansancio, con preguntas, con cargas que a veces no sabemos cómo soltar. Te pedimos que a través de tu palabra traigas claridad al corazón confundido, fuerza al que se siente débil y esperanza al que está a punto de rendirse. Ayúdanos a confiar en tu tiempo, a permanecer firmes cuando no vemos resultados y a recordar que nada hecho para ti es en vano. Habla a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio de Firmes en Medio del Mundo. Mi oración es que la palabra de hoy te recuerde que Dios ve, Dios sabe y Dios obra incluso cuando parece que todo está en silencio. Sigue haciendo el bien, sigue caminando con fe y no te rindas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, permanece firme en Cristo.